Profesor, buenas tardes. Soy la alumna Carmen Esther Sutaquispe de la carrera de Administración de Empresas. En esta ocasión vengo a presentar la práctica calificada correspondiente al curso y a la semana, donde desarrollaré el análisis crítico sobre las propuestas económicas presentadas por los candidatos Manuel Loaiza y Pedro Gómez durante el debate de segunda vuelta presidencial. Bueno, como contexto y propósito de análisis. En este contexto electoral, donde las propuestas económicas suelen despertar atención y debate, es clave examinar si las medidas anunciadas respetan los principios democráticos que rigen nuestro país. Ambos candidatos presentan ideas muy inconsistentes. Aunque prometen combatir la pobreza o impulsar la reactivación, merecen un análisis mucho más profundo. Por lo tanto, en este trabajo buscamos contrastar dichas propuestas con lo establecido en la Constitución del 93 y así como las experiencias económicas reales que nos ha tocado vivir en el país. Comenzaremos con el candidato Manuel Loaiza, un análisis de sus propuestas. Las medidas propuestas por Manuel Loaiza llaman mucho la atención porque rompen los principios constitucionales fundamentales. En primer lugar, él sugiere que el Ejecutivo apruebe el presupuesto por decreto supremo, lo cual vulnera el artículo 78 de la Constitución. En este sentido, dicho artículo establece que el Congreso es el único órgano con la capacidad para debatir y aprobar el presupuesto general de la República. Así, eliminar ese filtro debilita la separación de poderes y permite el uso arbitrario de los fondos públicos. Por otro lado, tenemos que propone que el Ejecutivo tenga la facultad de crear nuevos impuestos sin aprobación del Congreso. Eso contradice lo que establece el artículo 74, que exige que todo tributo se apruebe mediante una ley. Permitir al Ejecutivo legislar en materia tributaria sin controlar parlamentario abriría las puertas a un escenario de inestabilidad y desconfianza en los agentes económicos. Por último, la centralización, la decisión sobre las obras públicas, quitando competencias a gobiernos regionales y locales. Sin embargo, la Constitución protege la autonomía de estas instancias en los artículos 180 y 92. Asimismo, reducir esta autonomía, además de ser inconstitucional, podría desatar conflictos sociales, como ya ocurrió años anteriores. Ahora tenemos la propuesta de Pedro Gómez, su análisis de propuestas. Bueno, en este caso el candidato Pedro Gómez, su planteamiento también genera muchas preocupaciones graves y especialmente por su enfoque populista y sus riesgos a nivel institucional. Una de sus propuestas más polémicas es obligar al BCR, o sea, al Banco Central de Reserva, a emitir más dinero sin respaldo, algo que claramente vulnera la autonomía constitucional del BCR. Establecido en el artículo 84. Si bien puede parecer una medida útil para dinamizar la economía, la historia nos ha demostrado que la emisión inorgánica genera inflación, pérdida del poder adquisitivo y desequilibrios en el mercado. Además, plantea restringir la inversión privada en sectores claves como el minero y pesquero, limitando las actividades a empresas estatales. Esto además requiere un cambio legal complejo. Es riesgoso porque las experiencias muestran que los monopolios estatales suelen operar con menos eficacia, mayores costos y bajo rendimiento, como lo evidenció Centromin, Perú, antes de su privatización. Y por último, él sugiere controlar los precios de los alimentos básicos desde el Estado, aunque su intención podría proteger a los consumidores, y cuando no están bien diseñados generan escasez. Como sabemos, ya antiguamente creo que ya hemos pasado algo muy parecido a lo que está proponiendo este candidato. Los efectos previsibles. Si cualquiera de estas propuestas llegaran a implementarse sin una evaluación rigurosa, las consecuencias serían profundas, ¿no? Para empezar, habría un aumento de gasto público si los controles inconstitucionales
necesarios, lo que podría destabilizar las finanzas del Estado. Además, crear impuestos sin ley o limitar las inversiones privada generaría una fuerte inseguridad jurídica. Como resultado, la recaudación tributaria se reduciría y los recursos disponibles para servicios básicos también disminuirían. Por otra parte, la recentralización de funciones genera tensiones en los gobiernos regionales y locales, afectando la ejecución de proyectos en las provincias y finalmente medidas como el control de precios provocarían desabastecimiento, malestar económico, malestar social, especialmente entre los sectores más vulnerables. Por ejemplo, ahora vamos a pasar a unos casos concretos, unos ejemplos. Bueno, como el primero sería lo que preocupa aún más a estos riesgos no son simplemente especulaciones. Nosotros ya hemos vivido estas consecuencias, consecuencias de decisiones similares. En los años de 1888 a 1990, la hiperinflación que hubo en el país en su historia debido a una emisión monetaria descontrolada, donde además el salario real se desplomó y el poder adquisitivo de las familias se vio completamente deteriorado. En otro momento fue lo que es el canon minero en el año 2014, donde el intento del Ejecutivo de recentralizar recursos como el canon minero provocó protestas entre las regiones de Arequipa y Cusco, paralizando proyectos de inversión pública y generando una clara muestra de rechazo social. Y finalmente tenemos en nuestro país vecino lo que fue Venezuela en el año 2013 a 2019. Los controles de precios que generaron desabastecimiento de alimentos, que hasta el día de hoy sigue visible, se puede ver, ¿no? Como conclusiones a estas propuestas, después de revisar las propuestas de ambos candidatos y compararlas con nuestra realidad legal y económica, es evidente que ninguno de los dos está fundamentado. Por otro lado, Manuel Loaiza promueve centralismo e inversión sin base legal. Por otro lado, Gómez plantea medidas de corte populista, y ya que han fracasado en países vecinos y que podrían hundir nuestra economía en una crisis innecesaria. En ambos casos, lo que falta es un respeto claro a la institucionalidad democrática y al modelo económico que el Perú ha venido construyendo con aciertos y errores por dentro de un marco legal. Como resultado, para que cualquier reforma económica sostenible deba respetar las reglas del juego y garantizar el equilibrio de poderes y apostar por un desarrollo que sea técnicamente sostenible y justo. Eh, como para finalizar la exposición en esta última diapositiva les presento las fuentes bibliográficas utilizadas para sustentar el análisis sobre las propuestas. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención.